Bueno, pues daremos inicio a esta presentación. Es la exposición del equipo número 9. Como ustedes saben, estudiamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Pedagogía. Y bueno, el curso de este momento es Didáctica 2, con la profesora López Villagrán Perla Georgina. Estamos a 2 de julio del 2020. Muy bien, nuestro tema es teorías del aprendizaje acordes con los actuales programas computacionales. Nuestro equipo está conformado por Aparicio Núñez Javier, Castellanos Díaz Alma, Olvera Cabrera Regina, yo, y Osorio Padilla Lisbeth. Ok, estos son los temas que encontrarán a lo largo de la exposición: el objetivo, el método de trabajo, la importancia que tiene este tema, la frase seleccionada, la etimología, qué son las teorías del aprendizaje, qué son los programas computacionales educativos, a qué corresponde la corriente asociacionista, la cognoscitivista, la humanista, también las corrientes y su relación con los programas. Posteriormente les enseñaremos el mapa, un video complementario, brindaremos las conclusiones y cerraremos con la actividad. Muy bien, nuestro objetivo fundamental es reconocer las características y exponentes de cada corriente educativa con la finalidad de analizar su relación con los programas computacionales actuales. Básicamente, eso es lo que se logrará a través de esta exposición. Si logramos algo más, bueno, ya será ganancia. En el análisis, querida mía, con eso, olvídate. Muy bien. Bien, para nuestra metodología del trabajo, principalmente lo que hicimos fue hacer una revisión del tema y pues posteriormente hicimos una revisión y recopilación de los datos relacionados a dicho tema. Así, después hicimos una selección y clasificación de la información para después hacer la división de los temas a tratar acá en los diferentes integrantes. Posteriormente, iniciamos la elaboración de la presentación y así sucesivamente la elaboración del video complementario y la elaboración de la actividad. Por último, hicimos un ensayo de dicha presentación. Bueno, esta es nuestra frase de Carl Rogers, es un autor que vamos a ver más adelante, y es esta: la única persona bien educada es la que ha aprendido a aprender y cambiar. Muy bien, bueno, ahora pasemos a la etimología. ¿Qué es teoría etimológicamente? ¿De dónde viene? Bueno, viene del griego theoria, que lo podemos entender como contemplación, meditación o especulación. Esta a la vez viene de theoros, que quiere decir espectador. Como pueden ver en la imagen, aquí el hombre que está viendo una pintura es un espectador. Ahora, el aprendizaje viene de aprendiz, que a la vez viene de esta otra palabra, que es aprendibus, y esta viene a la vez de aprenderé, que este está formado por el prefijo at y el término prenderé, que si los juntamos podríamos asumir que lo más básico es proximidad por percibir. Entonces, el momento en el que se da el aprendizaje es cuando un espectador, una persona que está en contacto, se está acercando a algo que quiere aprender o que quiere percibir. En cuanto a la importancia de este tema, bueno, y más con la situación que estamos viviendo de las clases en línea, el uso de las nuevas tecnologías se ha incrementado en los distintos ámbitos de la vida actual, ¿no? En lo social, en lo laboral, en lo escolar, entre otros. Especialmente en lo educativo, esto supone la creación de nuevas herramientas, nuevos programas, nuevas plataformas que puedan responder y solucionar a las necesidades actuales. Además,
Para nosotros, tener un primer acercamiento a esta relación entre las corrientes de aprendizaje y los programas computacionales educativos permite visualizar otro campo laboral posible y otro campo por desarrollar en la pedagogía. Ahora, las teorías del aprendizaje. Ya hemos escuchado bastante sobre estas, pero hay que remarcarlo siempre. Son cuerpos teóricos que recurren al uso sí o sí ordenado y coherente de leyes y razonamientos en cuanto precisamente los procesos de aprendizaje. Su influencia es tal que son, o sea, en la educación, que son fundamentales para el diseño curricular, ya que si un diseño curricular está fundamentado en una teoría, se tiene que mantener acorde a los principios de la misma. Dentro de las que veremos en esta exposición son estas tres: la corriente asociacionista, la cognoscitivista y la humanista. Ahora bien, ya sabemos que este tema le corresponde a nuestra siguiente compañera, pero hay que darles una introducción. Los programas computacionales básicamente son una serie de instrucciones, de procesos, que están evidentemente en un lenguaje de programación que se ejecutan para realizar una tarea específica. ¿Qué nos permite? Bueno, nos permite, además de, en primera instancia, el funcionamiento del ordenador, del dispositivo, también forman parte de esta interacción entre máquina-usuario. En cuanto a los programas computacionales educativos, es decir, ya unos más específicos, bueno, estos son igual softwares que permiten adquirir y reforzar aprendizajes, así como entregar tareas. Algunos de estos permiten que se trabaje de manera grupal, donde haya cierta interacción. Puede ser con grandes grupos, con grupos pequeños, también que se trabaje de manera individual, y hay otros que involucran al profesor y a los alumnos. Evidentemente, para que nosotros podamos hacer uso de estos de una manera correcta y funcional, necesitamos dos cosas básicas, que son contar con los equipos necesarios y una red óptima, así también como las instrucciones correctas. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar acerca de la corriente asociacionista. Esta surge en el Reino Unido en el siglo XVIII. Tiene su origen en lo que es el empirismo, que es una teoría filosófica que resalta el papel de la experiencia en el aprendizaje y la inducción del conocimiento. Tiene dos autores que son como que su base. Uno de ellos es John Locke, que nos dice que las personas nacían sin ninguna habilidad innata, que es lo que se le llama la tabula rasa, y que aprendían a formar representaciones a base de la experiencia y no a partir del raciocinio, que es como que su corriente opuesta, que es el racionalismo. Y una de sus ideas importantes es que las ideas simples provienen de las sensaciones y las complejas de la asociación de ideas. Esta es una idea muy importante porque después este tipo de ideas van a tomar otros autores para empezar la teoría del asociacionalismo. Otro de los autores que son su base, el segundo, es David Hume. Este autor nos dice que todo conocimiento humano tenía su origen en las percepciones y que ésta se distinguía en dos categorías, que eran las impresiones, que eran aquellas sensaciones de placer y de dolor provenientes de todo lo visto, lo oído y lo experimentado, y las ideas que surgían de la reflexión sobre estas sensaciones. Bueno, ahora estos dos autores que les voy a presentar ahorita son lo que vienen siendo dentro de la teoría asociacionista. El primero es David Hartley, que era un médico. Esto es muy importante porque lo que intenta es correlacionar las actividades mentales con las actividades neurofisiológicas. Él lo que decía es que las experiencias originaban vibraciones en los órganos
y estas se traducían como impresiones, es decir, que la persona iba a tener una experiencia, iba a tener contacto con lo de su alrededor, y estas iban a generar vibraciones en sus órganos y se iban a traducir como impresiones. O sea, ¿qué es lo que te decía a primera vista, a primera instancia, por así decirlo? Ya después, estas impresiones generaban movimientos medulares, es decir, a través de conexiones del cerebro mandaba como que impulsos a través de la médula espinal, y esto era lo que originaban las sensaciones. Entonces, lo que él quería dar a entender es que al asociar estas impresiones y estas sensaciones, era lo que iban a generar las ideas. También otro de los autores importantes es James Mill, que es el padre de John Stuart Mill, que también es un filósofo y economista, pero también se involucró un poco en lo que es la psicología. Este autor nos dice que la mente consiste solo en sensaciones e ideas unidas por la contigüidad. La contigüidad más adelante la voy a explicar un poquito mejor. Bueno, también nos decía que las ideas complejas son formadas por las ideas simples. Es decir, vas a ir recolectando ideas simples y estas van a ir haciendo asociaciones y vas a formar una idea más compleja. Entonces, si tenías una idea compleja, lo haces de manera, digamos, al revés, en donde la tenías que dividir en ideas más simples y de esta manera ibas a adquirir un mejor entendimiento. Y también que las sensaciones e ideas asociadas al placer y al dolor son más intensas y forman asociaciones más fuertes. Bueno, como tal, esta teoría nos dice que el conocimiento es adquirido por la experiencia, como ya se había dicho, su base es el empirismo, y está vinculada a las sensaciones que produce la presencia y la interacción de los estímulos. Pero esto siempre y cuando que se reúnan una serie de requisitos básicos, y estos están marcados en las leyes de la asociación. Existen 6 leyes de la asociación. La primera es la ley de la contigüidad. Esta ley nos dice que 2 sucesos o estímulos son asociados cuando ocurren de manera muy próxima en tiempo y espacio. Es decir, se refiere a la inmediatez en que va a hacer la presentación del reforzador. Luego está la ley de la semejanza, que nos dice cuando 2 estímulos son muy similares, es la forma en que se te va a quedar grabado ese aprendizaje. Y a diferencia de la ley del contraste, obviamente nos dice, incluso en su nombre, que es cuando 2 estímulos se ven asociados, pero porque son completamente distintos. La ley de la frecuencia nos dice que las vinculaciones entre los sucesos tienden a marcarse más en nosotros el aprendizaje cuando se presentan con frecuencia. Y luego está la ley de la recencia, que esta ley nos dice que entre más reciente sea el aprendizaje y menos la distancia temporal, por así decirlo, hay más oportunidad de que te acuerdes de ello. Por ejemplo, un ejemplo para que entiendan mejor, es que posiblemente si marcas un número desconocido y es más fácil que te acuerdes a los 5 minutos de haberlo marcado que si te preguntan una semana después. Es a lo que se refiere. Y luego, por último, está la ley del efecto, que esta ley es muy importante porque después la va a retomar el conductismo. Esta ley nos dice que facilita, es más fácil que algo se te quede si el sentimiento que te produjo es agradable o de satisfacción. Esta ley asociacionista, esta teoría, perdón, corriente. Fue una base muy importante para lo que es el conductismo. Dice que esta pasaría a ser el pilar del conductismo, el cual pretende investigar la conducta humana de forma científica a partir de la observación. La ocupa como base al considerar que la exposición a 2 estímulos contiguos produce una vinculación entre ellos. Se toma mucho de lo que son estas leyes de la asociación. Bueno, pese a todo esto, también pensamos que existen ventajas y desventajas. Las ventajas que pudimos encontrar
existe una retroalimentación inmediata sobre cada respuesta. El aprendizaje por experiencia, bueno, se sustenta a través del aprendizaje por la experiencia y a través de los sentidos, y ve al alumno como un ente activo. Sin embargo, en las desventajas podemos ver que ve al ser como un ente sin conocimientos previos. Las experiencias no pueden como que generalizar el mismo conocimiento, no se puede generalizar un mismo conocimiento, ya que las experiencias van a ser diferentes y a veces las sensaciones se pueden malinterpretar. Bien, ahora daremos inicio a lo que es la corriente cognitivista. Esta corriente surge alrededor de los años 1950 y 1970. Surge como una alternativa a la concepción conductista y pues vamos a darle inicio. Bien, dentro de las características principales de esta corriente es que considera el conocimiento básicamente como las representaciones simbólicas de la mente en los individuos. Esta se interesa por cómo los individuos representan el mundo en el que viven y también cómo reciben la información de él. Por otra parte, parte del supuesto de que la persona tiene una capacidad innata para diferenciar selectivamente entre los elementos de una información, en este caso el estímulo, y relacionarlos entre sí e incorporarlos a la propia estructura cognitiva. La siguiente, por favor. Bien, como uno de sus antecedentes podemos tomar a Kant, pues él mencionaba que toda la experiencia humana concierne a las representaciones y no a las cosas por sí mismas. Y bueno, en este caso, ya aunque se puede ver que es un autor de una época mucho más alejada, pues ya desde ahí empezaban como a existir como estas concepciones. También está Dolmin, que se refería a la representación comunitaria, o al Destellung, que era pues esta percepción a través de los sentidos, pero en cuanto nuevamente a su entorno. Bien, para esta corriente hay elementos rectores, los cuales son el aprendizaje previo, el aprendizaje nuevo, para posteriormente llevarlos a una retroalimentación y que se incorpore en su estructura cognitiva. Cabe resaltar que para este conocimiento previo se necesita de los antecedentes y las nociones, es decir, son las ideas previas que ya se tienen acerca de algo. Para el conocimiento nuevo debe haber un deber que está conformado porque debe estar en contacto, que este conocimiento debe ser significativo, debe estar contextualizado, debe estar motivado y además debe ser colaborativo y retroalimentado. Para esta corriente vamos a mencionar 3 principios. El primero es el principio por descubrimiento, y en este principio encontramos como autor a Jerome Brunner, que es quien introduce precisamente el planteamiento de aprendizaje como proceso de descubrimiento. En este dice que los conocimientos se presentan al individuo como una situación de desafío que provoca que pues desarrollen estrategias, y a su vez que esas estrategias las transfieran a resolución de nuevos problemas con rasgos semejantes, pero en contextos distintos. Entonces, en esto del aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su entorno final, sino que debe ser reconstruido por el alumno al seguir un modelo o no antes de ser aprendido e incorporado significativamente en su estructura cognitiva. Como segundo principio tenemos el aprendizaje como proceso de información. En este principio tenemos a Robert Gagne, y él es el quien dice que el aprendizaje tiene una naturaleza social e interactiva, y se produce a partir de la interacción de la persona con su entorno, pero pone énfasis igualmente en los procesos internos de la elaboración, en tal sentido que señala que hay un cambio en las capacidades del aprendiz, produciendo maduración en el desarrollo del individuo. En en el proceso de información se define la interacción de las variables del sujeto y, bueno, además las variables de la situación ambiental en las que se encuentra inmerso.
ya que no es un sujeto pasivo como lo veíamos en el conductismo, sino que ahora está transformando esta información y la está llevando a sus estructuras cognitivas. Como un punto a rescatar dentro de ese autor es que ya se empieza a ver como el enfoque en la otra, Leo. En ese autor lo que se puede percibir ya desde ese momento es el procesador de información, que es el que vamos a ver un poco más adelante con esto de los programas computacionales, ya que aquí empieza como esta idea de la aceptación basándose en la analogía de la mente humana en funcionamiento de que ya pueden indagar en los aspectos de información en cuanto a cómo se transforma, cómo se almacena, cómo se recupera y cómo se transmite dicha información, que posteriormente es como una de las ideas que se retoman para los programas computacionales. Como tercer principio tenemos el aprendizaje significativo. En este principio tenemos como autor a David Ausubel, quien considera como un ensamble de estructuras cognitivas previas. En este caso, el aprendiz incorpora lo aprendido al conocimiento que ya posee y lo transforma en un nuevo conocimiento e incrementa su capacidad de aplicarlo a nuevas situaciones. Es básicamente retomando como la idea del autor anterior. Sin embargo, aquí ya está presente lo que es el aprendizaje significativo. Ausubel encuentra tres como formas de aprendizaje que se dan de manera significativa. La primera es el aprendizaje por representaciones, que está atribuido a los significados o a la determinación de símbolos. Este es básicamente como más al aprendizaje elemental, que es como, por ejemplo, cuando el niño adquiere el vocabulario, ya que le da como cierto significado a distintas representaciones o símbolos. El segundo es el aprendizaje de conceptos y se define como objetos, eventos, situaciones o propiedades que se designan mediante algún símbolo o signos. En este caso, por ejemplo, si un niño reconoce que una pelota tiene una forma circular, bien puede ir y reconocer esta misma forma en alguna llanta o algo que evoque la misma figura. El tercer aprendizaje es el aprendizaje por proposiciones, que es donde capta el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. En este caso es una asimilación donde se puede hacer mediante una reconciliación integradora y combinadora, es decir, que aquí ya el alumno en este caso puede darle cierto significado a diferentes cosas, objetos o diversas cuestiones. Igual para dentro de esta corriente realizamos ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que el alumno es activo, como bien se decía anteriormente, esta corriente surge como una alternativa para todo lo que venía siendo el conductismo, pues se veía más como al alumno en un estado pasivo. Y bueno, además, otra de sus ventajas es que integra el conocimiento a través de las percepciones mentales, así como la capacidad de captar mediante los sentidos. Además, promueve el desarrollo del pensamiento y de las habilidades cognitivas que permiten al aprendiz optimizar sus procesos de razonamiento. Sin embargo, también dentro de esta corriente encontramos las siguientes desventajas. La primera es que no puede, bueno, en este caso, no se puede estar preparado para su diseño, ya que en este tiempo se podría ver como algo un poco adelantado a su época. Sin embargo, por ejemplo, estas actividades se pensaban como en una perspectiva de solución de proyectos y situaciones y problemas, es decir, se buscaba como esa solución. Entonces, para el docente era como un poco complicado llevar a cabo dichas actividades, y también por esta razón el docente perdía un poco de visibilidad, ya que el alumno ya no lo veía como el único ser de aprendizaje, sino que ya también él estaba como en este todo de la enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora tenemos la tercera corriente, que es humanista. Las principales características son de proponer un aprendizaje significativo y vivencial. Este se define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad
y deriva de la organización del yo. Considera a su vez la individualidad del individuo y por lo tanto el aprendizaje significativo se va a lograr mediante la práctica. Dentro de los principales representantes de esta corriente está Abraham Maslow, el cual, o quien concibe más bien, a esta corriente como una psicología del ser y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre, y concibe al hombre como ser creativo, libre y consciente. Bueno, aquí tenemos la pirámide de las necesidades pues, por realizar, la cual nos plantea Maslow. Supongo muchos de ustedes ya la habrán visto alguna vez, pero si no, bueno, se divide en 5 pisos, por decirlo así. El primero, que es el de fisiología, tiene un nivel o un objetivo meramente individual, es decir, satisfacer las necesidades fisiológicas. Una vez que sean satisfechas, se pasa al segundo, que es el de seguridad, donde puedes satisfacer necesidades relacionadas con la familia, la salud, de empleo, de recursos, entre otros. El tercer nivel, el de afiliación o el de pertenencia y amor, es un tanto significativo en el sentido de que aquí existe un nivel de frustración debido a que se entablan relaciones afectivas y al no realizar, el individuo si no las realiza puede llegar a un nivel de frustración. Posteriormente está el reconocimiento, el cual incluirá la necesidad de sentirse competente, de ser reconocido por los propios logros y de sentirse adecuado respecto a su entorno y de un reconocimiento por parte de los demás, para que finalmente, una vez satisfechas estos 4 niveles, pues ya pase a la autorrealización, donde aquí se puede perder en el presente, en el sentido de que va a ser un individuo completo, pleno, desarrollado, donde ya alcanzó todos sus objetivos, por decirlo así, se siente satisfecho consigo mismo. Ahora, el siguiente autor es Gordon Allport, quien él dice que una de las cosas que motiva a los seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas de supervivencia. A esto él le llamó funcionamiento oportunista. Sin embargo, dice que dicho funcionamiento pues es poco importante para entender la mayoría de los comportamientos humanos. Por lo tanto, él considera que estos comportamientos, o la mayoría de estos, son o están motivados por algo bastante diferente, que él llamó funcionamiento propio o propium, el cual tiene que ver con el self, o sea, consigo mismo. Él dice que a partir de las sensaciones del cuerpo, la identidad propia, una autoestima y la extensión que tengas de ti mismo con los demás, pues va a ayudar para que tengas una autoimagen y a su vez va a ayudar a que tengas a que puedas desarrollar una adaptación para distintas situaciones. Y esto va a ayudar a tu persona para poder, ser un ser pleno. El tercer autor es Carl Rogers, quien seguramente han escuchado mucho de él, y él, a partir de una terapia centrada en el cliente, considera que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. Con esta terapia centrada en el cliente, pues dice que el individuo nace con una tendencia realizadora y que si en la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena. Esta persona plena está abierta a nuevas experiencias, va a ser reflexiva, espontánea y va a valorar a los otros y a sí mismo. Si bien estas ideas de Rogers nos lleva al ámbito psicológico y a las terapias, también lo relaciona con la educación en el sentido de que tanto el terapeuta como el educador tiene que tener empatía, autenticidad y congruencia, es decir, características fundamentales del educador para que éste pueda o contribuya a que el educando llegue a ese desarrollo pleno como persona. Bien, el otro autor es Rollo May, quien él critica el reduccionismo del psicoanálisis freudiano al decir que no por tener experiencias o sucesos en la infancia te va a determinar como individuo adulto en un futuro, porque tú puedes ir creciendo, te puedes desarrollar dependiendo de las experiencias que vayas teniendo. Por eso dice que el dilema
el hombre se encuentra en un dilema, es decir, que a veces se siente como un sujeto, pero al mismo tiempo como un objeto. Por lo tanto, propone una terapia existencial, donde igual como Rogers menciona que tanto el educador como el terapeuta tienen que motivar al alumno, tienen que hacer que se cuestione su existencia para que él mismo pueda sentirse como un ente real en el aquí y en el ahora. Y como las demás corrientes, esta también tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que aquí se toma la importancia de la actitud del educador para que éste contribuya al desarrollo pleno del individuo. El aprendizaje es autoiniciado por parte del educando, no existe un único medio para suscitar el aprendizaje y el ser humano posee la potencialidad natural para el aprendizaje. Sin embargo, hay una ausencia de validación empírica en las propuestas. Hay un exceso de subjetividad y un rechazo por el experimentalismo. Hay una falta de definiciones operacionales y es excesivo el énfasis hacia una visión positiva y optimista del ser humano. O sea, algo así como que es bueno por naturaleza. No sé a quién les recuerda. Bueno, ahora tenemos los programas computacionales, ya adentrándonos a estos actuales programas, y la relación con el humanismo. Si bien es un tema bastante actual, no hay mucha información acerca de cómo entra estas corrientes en dichos programas. Por lo tanto, nos llevamos a la tarea de relacionar nosotros estos programas computacionales, aplicaciones que tenemos hoy en día con dichas corrientes. En el caso del humanismo, por ejemplo, si recuerdan lo que nos decía Maslow, necesitamos un reconocimiento por parte de los demás. Entonces, en cierta medida, las redes sociales nos ayudan para conseguir ese reconocimiento al publicar fotos, estados, y bueno, recibimos likes, comentarios, y de esa manera nos sentimos pues reconocidos por los demás. Ahora, tenemos, por otro lado, programas como Word, PowerPoint, Excel, entre otras, donde nos ayudan, si bien por sí mismas no nos van a motivar, son un medio para que el docente, el educador las utilice y el educando pueda hacer uso de ellas para expresar sus ideas y de esta manera conseguir objetivos o realización de tareas, y con ello va a conseguir una autorrealización de su persona. Tenemos aquí academia.edu, donde esta plataforma, a partir de que elabores trabajos, los vas a publicar para que otras personas lo lean y te va a aparecer las descargas que tienes o los likes, comentarios acerca de tu trabajo. Entonces, de esta manera, esto te va a motivar para ti, para como persona, para que puedas seguir construyendo tu conocimiento, te puedas seguir desarrollando como persona y sigues teniendo un reconocimiento por parte de ti. Y tenemos en medio Duolingo y Musician, quienes estas aplicaciones en cierta medida también te motivan y te siguen en este proceso de aprendizaje para que tú puedas conseguir objetivos que te has propuesto, ya sea aprender un idioma o, por ejemplo, un instrumento musical. Entonces, estos programas computacionales están basados en el humanismo para apoyarte a cumplir o realizarte como persona. Bueno, estos programas relacionados con el asociacionismo, hay muchas aplicaciones igual que, como lo comentaba mi compañero Leonardo, por ejemplo, con Duolingo, lo que hace es poder aprender un idioma y dentro de la aplicación te van como que a motivar para que puedas seguir estudiándolo con frases motivacionales, y eso hará que tú te sientas mejor contigo mismo, entonces sigas aprendiendo. Otra de las aplicaciones es Tiny Cards, igual es una aplicación en donde te enseña varias, ¿cómo se puede decir? Materias y su conocimiento, bueno, sus contenidos de estas, por ejemplo, química, matemáticas, español, y lo que va a hacer es que te va a dar los contenidos y después te va a hacer una evaluación, una pequeña evaluación, y conforme vas, digamos, avanzando con estas evaluaciones, lo que lograrás es obtener puntos, obtener medallas, y es lo que te va a seguir motivando. Igual está Khan Academy y también Khan Academy Kids, en donde le enseña a los niños, por ejemplo, a leer o matemáticas, con dibujitos y con reforzadores positivos. Al igual que, bueno, estos de Preguntados y Kahoot son más como juegos, pero
vienen a lo mismo, porque al final de cuentas empiezan a motivarte positivamente cuando contestas de buena manera, y al final se va a volver una experiencia positiva para ti, y puede que más adelante, cuando te pregunten acerca de un tema, tú te acuerdes en concreto de estas aplicaciones que alguna vez pudiste tomar, y vas a decir, no, pues yo aprendí esto en tal aplicación, ¿no? Cosas por el estilo. Bien, ahora dentro de la corriente cognitivista podemos encontrar algunos programas. Estos van más acorde a los simuladores, ya que estos son los que plantean situaciones en las que se pueden dar cambios, en los cuales el usuario puede tomar decisiones cuyas consecuencias pueden traducirse en cambios en el entorno. Estos programas van acorde más a esta corriente debido a que como simuladores permiten que que el usuario pueda hacer diversos cambios y diversos movimientos, y así pues convertirse en una como herramienta que potencia el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Aquí pusimos algunos programas. El primero es Geometry Speech, y en este es un programa básicamente para simulador de, bueno, es un simulador matemático, y en este, además de poder hacer y realizar figuras, se pueden hacer operaciones desde muy básicas hasta muy complejas. Otro de estos programas es PHET, que es un programa que va de acuerdo a las materias de física y química, en donde te permiten tener como muchísima interacción, por ejemplo, entre los estados de la química, y te puede permitir hacer un montón de cosas como experimentos, así, obviamente todo de manera virtual, pero te permite desarrollar muy bien dentro de estas materias. El otro es Sport Creatures, bueno, eso creo. Y bueno, en este programa es un poco más, abunda un poco más, ya que es como un juego. Sin embargo, trata de explicar la evolución de los seres, y a su vez intenta meter cosas de biología, de física, de química, de ciencias naturales, cuidado de la tierra, y bueno, es un sinfín de herramientas que te proporciona este juego, pero sigue estimulando pues a que desarrolles todas estas habilidades. Entonces, bueno, estos simuladores, como simuladores educativos, permiten al usuario manipular los objetos, ya sea realizar diversos procedimientos, actuar en una situación determinada, o experimentar fenómenos que, por ejemplo, en la aula sería muy difícil de llevar, ya que pues no se cuenta con los materiales, o en su caso pues puede ser o resultar muy peligroso. Muy bien, bueno, ya vamos a pasar con los... Perdón, aquí me sacó. A ver, lo voy a volver a poner. Listo. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a revisar el mapa. En la parte de arriba, por favor. Evidentemente, íbamos a partir de dónde, de las teorías del aprendizaje y los programas computacionales. Dentro de las teorías del aprendizaje encontramos estas tres corrientes: la corriente humanista, la cognitivista y la asociacionista. Vamos a empezar por la humanista. Bueno, vimos que fue desarrollada por Maslow, Alport, Rogers y May. Se basa en el ser, en la conciencia, en la ética, en la individualidad, los valores y la reflexión, así como en el funcionamiento propio y oportunista. Dentro de sus ventajas y desventajas están como punto bueno el aprendizaje autoiniciado, la importancia en la actitud del educador, pero en los puntos no tan favorables está la excesiva subjetividad y el excesivo optimismo que llega a rayar en un desconocimiento propio de lo que está ocurriendo. Además de que hay una nula experimentación en esta corriente. Mientras que en la corriente cognitivista, bueno, esta considera al hombre como un ser capaz de diferenciar estímulos y posteriormente incorporarlos a la estructura cognitiva.
mientras que el conocimiento lo define como las representaciones simbólicas que ocurren en la mente. Bueno, fue desarrollado por Brunner, Gagné y Oswald. Como ya lo dijeron mis compañeros, tienen ventajas, tienen desventajas. En la parte de las ventajas está que, bueno, se usan las representaciones mentales, el uso de los sentidos como receptores, además de un desarrollo del pensamiento y diversas habilidades cognitivas. Mientras que en las desventajas se encuentra la pérdida del papel del docente y un diseño muy complejo. Por otro lado, tenemos la corriente asociacionista, que bueno, esta se compone por leyes de asociación que van enfocadas en la contigüidad, en la semejanza, en el contraste, en la frecuencia, en la recencia, en el efecto. Y dentro de sus principales exponentes encontramos a John Locke, a David Hume, a Hartley y a James Mill. Poco más, arriba. Bueno, este establece que el conocimiento proviene de la experiencia, por lo cual esta va a vincular una sensación con un estímulo y, bueno, además si tiene algún conocimiento previo, lo puede retomar. Claro que tenga que ver con estos sentidos. Entre las ventajas está el aprendizaje por la experiencia y la retroalimentación inmediata. Mientras que en los puntos no favorables se encuentran que se puede llegar a conocimientos diferentes incluso en un mismo grupo, ya que estamos trabajando con los sentidos y eso puede provocar una malinterpretación de lo que realmente queríamos dar a entender. Ahora bien, los programas, bueno, por último, las teorías del aprendizaje, hay que recordar que son cuerpos teóricos que deben ser coherentes, deben ser ordenados y que están compuestos por leyes o razonamientos que están enfocados directamente en los procesos de aprendizaje. Ahora bien, los programas computacionales, ya les había comentado que era un complejo, un conjunto de procesos e instrucciones que, como están pues escritas, bueno, en lenguaje de programación. Y estos van a permitir tres cosas: un óptimo funcionamiento del aparato, del dispositivo, una mediación entre el hombre, bueno, el usuario y la máquina, y además esta permite ejecutar acciones desde muy simples como mostrar la hora hasta una donde tenga que ver el hombre directamente. Algunos ejemplos intentando unirlos con las corrientes ya vistas. Bueno, en el cognoscitivismo encontramos ¿no? De Geometer, Geometry, Sketch, y en el asociacionismo encontramos a Duolingo, Khan Academy, Tiny Cards, Preguntados y Kahoot. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente brindan estímulos. Al igual que las redes sociales, como lo estaba comentando Leonel en el chat, pero bueno, estas pueden también encontrarse en el humanismo. Y dentro de este encontramos otra vez a Duolingo, a Office, a Musician, a Academia Edu y a las ya mencionadas redes sociales. ¿Por qué? Porque permiten un desarrollo personal. Ahora es momento de pasar con el video. Bien, ahora, como les mencioné anteriormente, al ser un tema bastante pues actual, no encontramos un video que relacione las teorías del aprendizaje con los programas computacionales, por lo tanto nos vemos a la tarea de realizar un video, el cual esperamos que lo disfruten.
Bien, ese fue el video por parte de nuestro equipo. Y ya para concluir, bueno, nuestra conclusión es que si bien hay distintas concepciones acerca de lo que puede ser una persona plena y desarrollada, también existen distintas perspectivas acerca de cómo aprende dicho sujeto, cómo aprenden las personas en general. Estas pues, perspectivas son tomadas en cuenta para elaborar programas computacionales que apoyan en cierta medida a que los educandos logren alcanzar una autorrealización y al mismo tiempo la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que contribuyan al desarrollo de su persona. Bueno, estas son nuestras referencias.